vamos a ver la primera parte de lo que es las patologías pulmonares. Básicamente lo que nos hemos ocupado en la sesión de ayer con respecto a las patologías pulmonares obstructivas, restrictivas y, como mencioné aparte, en tromboembolismo pulmonar. Ya habíamos mencionado ayer que el diagnóstico de estas enfermedades es clínico y mediante exámenes auxiliares, ¿no? Como es la espirometría, que es una prueba de esfuerzo. Y gracias a la cual pues, se logra establecer realmente de qué tipo de padecimiento está presentando este paciente. Un recuerdo de lo que vimos ayer, de toda la trama respiratoria, con enfoque en la parte baja del sistema respiratorio. Ahí tenemos entonces el árbol bronquial, para hacer un recuerdo, los conductos respiratorios o los bronquios extrapulmonares y bronquios intrapulmonares, los cuales se van a ir dividiendo en forma dicotómica, ¿no? De par en par, hasta ir finalmente la estructura celularia en la cual se va a realizar el intercambio, que son los alveolos y sacos alveolares. En los bronquiolos respiratorios, vamos a encontrar acá dentro de la trama, los bronquios principales, encontramos aquí los bronquios primarios e extrapulmonares. Y los conductos intrapulmonares, ahí vamos a ver la división que se va a dar desde los bronquios secundarios, terciarios, terminales, bronquiolos respiratorios y finalmente ya la parte de los sacos alveolares y alveolos. Entonces, la neuropatía difusa se puede clasificar en dos grandes categorías que estamos presentando: la enfermedad obstructiva y la enfermedad pulmonar restrictiva. Con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva, las más frecuentes son el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia. Y en las restrictivas tenemos padecimientos propios de la pared torácica, así como las neumonías intersticiales agudas o crónicas. En las enfermedades obstructivas pulmonares, más conocidas como las vías respiratorias, tenemos entonces ahí el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia. Con respecto al enfisema, se dice que se define como, de acuerdo a su morfología que presenta, afecta generalmente al acino, y esto se observa en enfermedades pulmonares obstructivas de tipo crónico. En cambio, las bronquitis crónicas se definen más bien con datos clínicos, ¿no? Donde se daña las vías respiratorias mayores y donde es mucho más útil justamente la prueba de espirometría. Aquí, para poder ver cómo se va a apreciar, es una intersección de diferentes padecimientos, ¿no? Los cuales pueden tener en común el daño que se puede observar en larga data. Entonces ahí tenemos enfermedades propias de las vías respiratorias pequeñas, asimismo también como una obstrucción reversible que se puede dar en vías un poco más amplias, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en el enfisema, veo la destrucción de la pared alveolar, en lo cual observamos hiperinsuflación. En las bronquitis crónicas, generalmente asociada a vías un poco más engrosadas, se puede presentar contraproductiva y inflamación de las vías respiratorias. En el asma, generalmente tiende a ser una obstrucción reversible. Hay una hiperreactividad de las vías respiratorias desencadenada generalmente por alérgenos, infecciones o cualquier otra sustancia o componente que pueda desencadenar una reacción súbita. Acá debemos hacer recordar que cuando hablamos de un asma estamos hablando de un problema
el sistema inmunológico, un sistema justamente de hiperreactividad bronquial, ¿no? Que se caracteriza justamente porque vamos a ver la constricción muscular y vamos a ver la hipersecreción de moco, ¿no? Aquí en esta imagen, que es esto, postnecropsia, vemos aquí el enfisema, cómo distinguir, ¿no? de un pulmón normal. Nótense ahí que además los pulmones presentan algunas partículas, algunos pigmentos negros, ¿no? Como se puede ver, y hay presencia de tejido fibroso, marcada cantidad de grasa. Entonces vemos acá el enfisema caracterizado por un aumento de tamaño anómalo justamente y permanente entre los espacios aéreos distales, es decir, los alvéolos, sacos alveolares, a los bronquios terminales, asociado a destrucción de las paredes sin una fibrosis significativa. Esa es la peculiaridad. Normalmente, cuando se reconoce el daño histológico, vemos así como se observa acá, como ven los espacios alveolares, y los sacos alveolares son bastante exagerados. Y además vemos que se va a reducir el número de capilares alveolares, ¿no? Es decir, hay ruptura, por lo tanto, hay daño del espacio intersticial también. La bronquitis crónica, si bien es frecuente en fumadores, se establece el diagnóstico en forma clínica definida por la presencia de tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un paciente con una bronquitis crónica. Y tener presente que es frecuente en fumadores y en habitantes donde se observa gran contaminación. Y así es como apreciamos ya el daño pulmonar justamente de la afección de todas estas sustancias tóxicas. Ahí tenemos un aumento de tamaño de las glándulas secretoras. Este es el epitelio, un epitelio severo estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que se observan en la superficie y donde se ve la gran cantidad de moco, ¿no? Entonces, las células caliciformes están produciendo mayor cantidad de moco y esto obviamente es expulsado hacia la luz, donde ese moco se junta con todas las partículas o sustancias que están ingresando al organismo mediante la inhalación. Acá en esta otra imagen se puede ver la hipertrofia de las glándulas submucosas, ¿no? Acá. Este es el epitelio, este es el músculo liso. Vemos ahí una gran actividad vascular. Miren, estas son las arterias bastante dilatadas. Hay linfocitos cantidad. Y glándulas también se observan. Aquí hay una vena. Entonces, obviamente, las células caliciformes, como se puede apreciar en la parte epitelial, hay metaplasia, las células caliciformes con taponamiento mucoso. Eso favorece el desprendimiento y formación de macrófagos alveolares pigmentados. Eso es debido a que empiezan a deglutir todas estas partículas que llegan a la luz. Y se observa un inflamatorio mononuclear, puede haber neutrófilos y fibrosis de la pared bronquiolar incluso. En el asma, en cambio, es una respuesta bastante súbita, con una obstrucción intermitente y irreversible de las vías respiratorias, inflamación crónica bronquial acompañada de eosinófilos, hipertrofia e hiperreactividad del músculo liso bronquial y aumento de secreción de moco, ¿no? Entonces, por un lado se cierra la luz y por otro lado se llena de moco, lo que imposibilita, pues, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no es tanto la sintomatología por la falta de ingreso de aire, ¿no? Sino más bien porque no logra expulsar, ¿no es cierto? No logra expulsar. Entonces, es característico de la sibilancia justamente un esfuerzo del paciente de tratar de expulsar el aire que ha inhalado, ¿no?
Entonces, al tornarse eso complicado debido a que está cerrada la luz bronquial, sumado a eso, la presencia de moco, es que se producen las sibilancias que se puede auscultar, ¿no? Esta aquí es una muestra también de macroscópica de la necropsia. Nótense ahí la distensión de los pulmones, ¿no? Se nota una insuflación, normalmente están más bajos. Y también áreas de telectasias. Noten la diferencia entre esto y esto, una gran cantidad de tejido adiposo. Estas son las parrillas costales. Y en el estudio microscópico ya podemos reconocer los remolinos de epitelio desprendido, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, ese epitelio está muy agredido y todas las células que están reaccionando ahí finalmente terminan siendo expulsadas hacia la luz. Y esto es lo que estamos viendo ya, remolinos acá de epitelio desprendidos, que son los llamados espirales de Kurzmann, ¿no? De Kurzmann, ahí se observa, ahí tienen los espirales de Kurzmann, todos estos. Y también podemos observar los cristales Charcot-Leydig, es lo que vemos acá. Cristales Charcot-Leydig, que también se puede ver. Entonces, ¿qué es característico justamente en este tipo de patología? Los cristales Charcot-Leydig son colecciones de cristaloides constituidos por proteínas de los eosinófilos. Aquí se puede ver en este bronquio el engrosamiento de la pared. ¿Por qué vemos nosotros que es bronquio? ¿No? Es un... Podemos ver el engrosamiento de la pared, epitelio celular certificado cilíndrico, cantidad de moco, hay cantidad de células caliciformes que están produciendo moco, y se observa también fibrosis debajo de la membrana basal, infiltrado inflamatorio, hay engrosamiento de la membrana basal, como puede verse en esta zona, y aumento de la vascularización de la submucosa, ¿no? Tal como vimos en la imagen anterior, que estaba en mayor aumento, se veía más claramente. Vemos aquí cantidad de vasos sanguíneos, miren ahí, acá, ¿no? E infiltrado inflamatorio linfocitario también. Y por acá otros sacos alveolares y alveolos. Aquí en esta otra imagen se puede ver claramente ahí el aumento de la vascularización que estábamos haciendo mención, ¿no? Incluso miren, hay gran cantidad de eosinófilos en el espacio intersticial. Hay 2 hasta 3 venas, se ven. Aumento de tamaño de glándulas submucosas. Hay metaplasia de células caliciformes, ¿no? Hay mayor número. Hay hipertrofia y hiperplasia del músculo bronquial. Lo vemos. Se puede ver claramente acá. ¿Ve? Y la gran cantidad de infiltrado eosinófilo, ¿no? En las bronquictasias son dilataciones permanentes de los bronquios y bronquiolos producidas por destrucción del músculo y del tejido de soporte elástico, debido asociado a infecciones necrosantes crónicas. Ahí se pueden ver, miren, lesiones necrosantes, están bastante dilatados los bronquios y con zonas de necrosis, como puede verse en esta zona, ¿no? Miren. Acá zonas fibrosadas. Acá, por ejemplo, es un caso activo. Hay un exudado inflamatorio agudo y crónico intenso dentro de la pared de los bronquios y bronquiolos. En toda esta luz, como está tapado prácticamente, aquí también, un poco menos, pero vemos ahí desprendimiento de celular y además de material de desecho con la gran cantidad de moco que se produce. Hay descamación, como ya hemos visto anteriormente, descamación del epitelio de revestimiento, es decir, del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, en los cuales al desprenderse puede producir grandes zonas de ulceración y por ende puede producir algunas zonas de hemorragia también. En los casos más crónicos, todo esto trata de repararse, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el tejido conectivo es el encargado de reparar todos los daños que pueda sufrir todo el organismo. El pulmón no escapa a eso.
Entonces, en los casos más crónicos, ya donde ya se ha reparado todo eso, ya se ve las secuelas más bien, ¿no? Vemos ahí extensiones de fibrosis, las paredes bronquiolares, e incluso fibrosis peribronquial, ¿no? Se fija acá, por ejemplo, en estas zonas, o estas zonas de acá, zonas fibrosadas, ¿no? También se reconoce esto cuando va asociado a un componente infeccioso, la presencia de floras mixtas, ¿no? Si bien el estudio histológico no es de elección para identificar la flora bacteriana, obviamente es preferible sacar una secreción ahí y hacer cultivo y antibiograma, ¿no? Pero sí se puede reconocer algunos gérmenes ahí, pero más que a los gérmenes se puede reconocer la gran respuesta celular e histológica que presenta los pulmones frente a estas infecciones. Acá en este caso, por ejemplo, se puede reconocer una flora mixta donde se puede detectar estafilococos, estreptococos, neumococos, ¿no? Hasta gérmenes entéricos, imagínense. Es más probable que sea un paciente que haya tenido una septicemia con bacterias anaerobias y microaerófilas. Esto es frecuente ver en los pacientes hospitalizados, sobre todo de tercera edad, complicados. En algunos casos, la necrosis destruye las paredes bronquiales o bronquiolares, lo que da lugar justamente a la formación de una cavidad de absceso, ¿no? Y es frecuente ver los abscesos o los empiomas, donde además se puede agregar pues un aspergiloma, que es una enfermedad oportunista, de paso, que se presenta. Ahora, con respecto a las enfermedades pulmonares restrictivas, vamos a ver que se va a ver acompañado de zonas de fibrosis pulmonar. ¿Cuántos casos se puede observar? Y ahí donde podemos ver, nótense ahí una marcada fibrosis, ¿no? Alrededor de la luz de la trama pulmonar o bronquial, como se puede ver ahí. Vemos ahí la fibrosis por distorsión y la arquitectura. Se puede observar o no la presencia de una característica imagen panal de abejas, pero se observa una distribución predominantemente paraceptal, ¿no? Hay fibrosis con compromiso pulmonar en parches, como se puede ver ahí, marcando una heterogeneidad temporal y espacial. O como decíamos, los dos tipos de fibrosis que había era la intersticial, ¿no es cierto?, que está en medio del pulmón, como lo hemos visto en la imagen anterior, y la otra que se encuentra asociada más bien con las partes distales, es decir, en relación con las pleuras, de que hablábamos nosotros ayer en la clase de una fibrosis pulmonar subpleural, ¿no? En donde se puede reconocer, como se señala en el círculo, unas zonas de plegamientos, toda esa zona se fibrosa, y donde se puede encontrar y aquí zonas de expresión cicatricial, como las zonas, la presencia de las células fibroblásticas. Aquí, por ejemplo, es una fibrosis pulmonar subpleural también. Nótese toda esta zona de fibrosis, y por acá el infiltrado inflamatorio, el tipo linfocitario, con macrófagos, ¿no? Este es el espacio pleural. Entonces, ojo, esto debería ser, pues, parte terminal de los pulmones, ¿cierto? Deben ser alveolos y sacos alveolares. Sin embargo, como pueden ver acá, zonas bastante fibrosadas. Generalmente estas zonas terminan adheridas a la pleura. Adheridas a la pleura y clínicamente, pues, esto termina disminuyendo la capacidad ventilatoria del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, una fibrosis intersticial, está en medio de los pulmones prácticamente, ¿ya? Y así se puede observar. A la derecha vemos la correlación especial que nos permite reconocer todo el tejido de cicatrización, ¿no? Tejido colágeno, de fibras de reticulina. Y aquí lo más importante, que se puede ver también acá, es la presencia en la zona fibrosada, la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Miren ahí, nuevos vasos sanguíneos. Es lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Cuando hay una zona dañada y que se ha reparado, el organismo, pues, si bien pierde una parte, pero trata de facilitar a la parte que queda sana todavía, o sea, la parte que está alrededor, para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar adecuadamente si no tiene buena irrigación? Entonces,
el organismo se encarga de producir nuevos sanguíneos para que todas esas partes no padezcan pues de oxigenación y del componente nutricional necesario para que puedan realizar sus actividades. Acá miren, en la luz vemos el desprendimiento celular, y acá una zona de fibrosis, ¿no? Miren, acá en esta otra imagen, también miren extensa zona de fibrosis acompañada de infiltrado inflamatorio linfocitario. Miren acá estas zonas de fibras de colágeno, miren acá, ¿no? Y a la luz, miren ahí desprendimiento celular, ¿no? Entonces, continuamos con lo que es la neumonía intersticial usual, que mencionamos ayer, o en siglas se va a encontrar como el NIU. Y como decíamos, lo característico, el sello distintivo de la neumonía intersticial usual es la fibrosis intersticial en parches, ¿no? Como pueden ver ahí, en parches, ¿no? Ahí tienen los parches. Y también nótense ahí lo que venimos diciendo acerca de la presencia de neovascularización. La neovascularización también es un signo indirecto de que esto ya tiene una más larga data, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, se puede observar en el lado derecho focos de proliferación de fibroblastos. Ahí está señalado. Miren acá, son las fibroblásticas, infiltrado linfocitario, por aquí precipitados de carbón. Entonces, vemos ahí la zona de fibrosis. Entonces, mientras que en el otro se puede reconocer, este es el pulmón todavía algo normal, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos aquí el inicio, la parte dañada, con focos de células fibroblásticas tratando de repeler, tratando de evitar de que la zona dañada siga avanzando al pulmón sano, ¿ya? Acá tenemos todavía la lesión todavía in situ, ¿no? Entonces vemos que la zona de fibrosis trata de delimitar. Sin embargo, vemos ahí la zona así de daño agudo todavía, que se caracteriza justamente por los signos de panalización, ¿no? Aquí tenemos otra neumonía intersticial usual con focos fibroblásticos, ¿no? Miren, el infiltrado inflamatorio nos indica la data del proceso, ¿no? Estamos frente a predominio de leucocitos polimorfonucleares o incluso de litos, hemorragia y zonas extensas de abscesos, estaremos frente a un evento agudo, ¿no? Y más bien si encontramos ahí ya linfocitos, macrófagos, de repente presencia de las fibroblásticas y zonas de reparación, y estamos frente a episodios de más larga data. Aquí, por ejemplo, con coloración especial se puede reconocer la marcada fibrosis que se puede encontrar, ¿no? La fibrosis madura subpleural. O acá en esta otra imagen, igual con hematoxilina eosina, focos fibroblásticos, ¿no? Ahí se puede ver gran cantidad de tejido fibroblástico. Miren aquí en la luz, hay gran desprendimiento celular. Por acá la neovascularización y el infiltrado inflamatorio, que nuevamente se observa con la presencia además de material mixoide acá, ¿no? Aquí en esta otra imagen, miren, dilatación, hay congestión vascular, hay infiltrado linfocitario alrededor, y también se puede observar aquí zonas de fibrosis, ¿no? Hay una marcada fibrosis intersticial, aquí con algunas células fibroblásticas, ¿no? En esta otra es una neumonía intersticial no específica, ¿no? O inespecífica, patrón celular engrosamiento septal difuso por proliferación celular, no miren ahí. Acá en coloración especial también se puede distinguir zonas ya de reparación que indica pues un poco más larga data,
Y paralelamente a esto, pues si ya se está viendo zona de cicatrización, obviamente la celularidad de la respuesta aguda está ya bajando, ¿no? Con esta otra lámina tenemos una neumonía organizativa criptógena, o también denominada la bronquiolitis obliterante con neumonía en organización, lo que se denomina BOL, ¿no? Ahí tenemos, miren ahí, se ven como si fueran pedazos de cebolla ahí, ¿no? Acá en esta otra imagen, una neumonía organizativa criptógena, se puede ver la presencia de tapones polipoideos de un tejido conjuntivo laxo en una organización dentro de los conductos alveolares, alveolos y hasta en los bronquiolos, ¿no? Ahí se puede ver claramente los tapones. Pero esto también habíamos mencionado ayer acerca de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Que hoy en día está calando mucho más importancia en todo el mundo con respecto al control de los trabajos. Pero obviamente pues esta pandemia la verdad que ha puesto todo de cabeza, porque ya sabemos de cuántos millones de empleos se han perdido en el mundo, ¿no? Entonces esto va a tener que retomarse, reconsiderarse cuánto de lo que estamos viendo hasta ahora. Si hablamos de salud ocupacional, exposición nomás ahorita a la salud, ¿no? La exposición a la salud, que significa el hecho de todo el personal de salud, por ejemplo, trabajar sin las condiciones adecuadas. En esta otra lámina es un nódulo fibrótico, como pueden ver, miren, aquí en la parte central todavía pueden observar algunos signos de daño reciente, digamos, ¿no? Hay necrosis, hemorragia, ¿no? Pero sin embargo en las zonas de alrededor ya vemos que está siendo delimitado, ¿no? Vemos zonas más pálidas, zonas más fibróticas, igual que por acá, miren. Y por acá es pulmón sano, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, se puede observar en la silicosis pulmonar. También se puede encontrar así mismas respuestas celulares en los granulomas, ¿no? Donde se pueden ver lesiones insertadas dentro del parénquima pulmonar. Tenemos la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, que durante un tiempo pues también tuvo mucha importancia, también de los mineros, ¿no? Son antracosis asintomáticas. Las neumoconiosis simples con disfunción pulmonar escasa o nula, y las neumoconiosis de los trabajadores del carbón complicada o la fibrosis masiva progresiva, que es el otro también a donde podía evolucionar este daño respiratorio. Ahí, por ejemplo, tenemos extensas zonas, estas zonas de precipitado de carbón, ¿no? Entonces son partículas de carbón. Como pueden ver acá, hay linfocitos, ¿no? Linfocitos, y alrededor se ven los vasos linfáticos que finalmente terminan de eliminar. Los macrófagos tratan de deglutir todo esto y trasladarlo también a los vasos linfáticos. Finalmente, no solamente vemos en los pulmones así, ¿no? Sino cuando examinamos los cilios pulmonares y vemos los ganglios pulmonares que se encuentran ahí, lo vemos las mismas características llenas de carbón. Aquí en esta otra imagen, miren, zonas extensas de carbón, ¿no? Así también se puede encontrar por si acaso en grandes fumadores, ¿no? Hay fumadores que fuman 3, 4 cajetillas diarias. En ellos también se pueden encontrar similares características. Ahí se puede ver las partículas de carbón. Y los fagocitos tratando pues de limpiar todo este tejido pulmonar. Igualmente acá miren el mayor aumento, como los macrófagos están tratando de eliminar todas esas partículas gigantescas, podríamos decir, de carbón, ¿no? Y con algunas zonas de moco para poder captar y eliminar. Acá igualmente, miren. Y ojo que este es el espacio intersticial, este es una vena, ¿no? Por acá tenemos los alveolos, pero nótense que el espacio intersticial también está siendo dañado, porque toda esta zona finalmente termina fibrosándose, ¿no? Y por lo tanto disminuyendo su capacidad de distensión del tejido pulmonar. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, miren ahí los alveolos. ¿Cuántos alveolos están con enfisema, ¿no? Miren ahí, totalmente dilatados. Acá igualmente hacia arriba, tejido fibroso. Tapones acá, como pueden ver ahí.
Y también podemos ver casos asociados, casos de neumoconiosis con antracosis. Ahí miren, hay un trombo acá, miren, esa arteria está con un trombo arterial. Aquí zonas de antracosis, enfisema, un daño pulmonar bastante severo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar una célula gigante, ¿no? Miren, una célula gigante tratando de barrer literalmente ahí todas esas partículas de carbón. Acá igualmente, miren, hay células fibroblásticas y los macrófagos están tratando de eliminar toda esta presencia de carbón que producto de la respiración termina pues esto pasando a paredes alveolares, pero se quedan pues esto en el intersticio, ¿no? Ahí miren, ahí están los vasos linfáticos. A través de los vasos linfáticos también son captadas estas partículas y nuevamente tratan de ser eliminados pues por el sistema linfático, ¿no? Como ya les dije, se puede encontrar en los ganglios linfáticos grandes cantidades, en los ganglios linfáticos y iliares, pulmonares, grandes cantidades de partículas de carbón. Miren acá, por ejemplo. Parece mentira cómo puede encontrarse tanto precipitado de carbón en el tejido pulmonar, ¿no? Miren por acá zonas dañadas. Y esto, obviamente, estos pacientes, pues, esto mínimamente tendrán tos crónica, pues, ¿no? A la larga hacen problemas de fibrosis pulmonar si es que no hacen su cuadro de cáncer pulmonar. Pues ustedes saben que la primera causa de cáncer pulmonar es justamente el consumo de tabaco. En esta otra imagen, nuevamente, podemos ver macrófagos tratando de eliminar los precipitados de carbón. En la silicosis, como ya hemos dicho, se produce por la inhalación de dióxido de silicio, que es cristalino, sílice. Es la forma laboral más frecuente de enfermedad pulmonar ocupacional en el mundo. Es una neumoconiosis que se caracteriza porque va a provocar un daño fibrosante nodular que es de lenta progresión. La sílice se encuentra en forma cristalina y amorfa, ¿no? Como se puede ver acá. Asimismo, podemos ver otros cristales como el cuarzo, la cristobalita, la trimidita. Son mucho más fibrogenéticas estas, lo que resalta la importancia de la forma física y las propiedades superficiales de la patogenia, ¿no? El cuarzo es la causa más frecuente de silicosis. Acá en esta otra imagen, miren ahí, semejante nódulo. Macroscópicamente, al inicio, se pueden observar nódulos diminutos de color pálido y negro en la zona superior de los pulmones. Hay cicatrices colágenas, duras, lesiones fibrosas en ganglios linfáticos, ciliares y la pleura. Y si la enfermedad puede progresar incluso a formas más graves como la fibrosis masiva progresiva. En esta imagen, por ejemplo, es un esquema, ¿no? Es un nódulo silicótico pulmonar con características de fibrosis dialina. Es lo que habíamos visto en una imagen anterior donde se parecían a segmentos de cebolla, ¿no? Fragmentos de cebolla. Ahí se puede ver un nódulo silicótico. Miren el tejido pulmonar totalmente dañado, ¿no? Estas son biopsias pulmonares, por si acaso. Ya se saca varios pedacitos. Y aquí nuevamente, ¿no? Miren semejantes nódulos. Infiltrado de carbón y además la gran cantidad de linfocitos y la dilatación de los vasos sanguíneos alrededor. En esta otra imagen, nuevamente, miren, semejante nódulo, ¿no? Fibrosis alrededor, miren, fibrosis, infiltrado inflamatorio, y por acá algunas zonas de enfisema. En esta otra imagen, como puede verse, todo es tejido fibroso, ¿no? Toda esta zona es tejido fibrosa y puede observarse la neovascularización. Y en el lado derecho se puede ver todavía algunas zonas de necrosis, ¿no? Ahí pueden verse macrófagos tratando de eliminar las partículas, los cristales de sílice y gran cantidad de células fibroblásticas. Otro elemento también a tener en cuenta es el asbesto. Son una familia de silicatos hidratados cristalinos que forman fibras y
y se suelen conocer en conjunto como amianto. La exposición laboral al amianto se asocia con placas fibrosas localizadas o rara vez fibrosis pleural difusa. Los pacientes debutan a veces con problemas de dolor torácico, de repente dificultad para respirar. Otros pueden presentar derrames pleurales, puede observarse fibrosis intersticial parenquimatosa en asbestosis, es característico. Puede haber algunos casos que debuten con cáncer de pulmón o también un cáncer de las pleuras, mesotelioma, cáncer de la laringe y otras como cáncer de colon. Y son los trabajadores justamente a estos tipos de planchas que se utilizan para los techos, ¿no? Los que se exponen a ese tipo de material. Hoy día también son pues, los que trabajan con estos artículos que se utilizan en los carros, ¿no? Todas las fibras de vidrio, que es muy comercial actualmente. Y ahí podemos ver un fragmento del pulmón y se puede reconocer los efectos oncogénitos de los asbestos, que están mediados justamente por la presencia de radicales libres reactivos, los cuales son generados por las fibras de asbesto. Los carcinógenos del humo, por ejemplo, el tabaco, son absorbidos también por las fibras de amianto y eso produce una sinergia, produce que la amenaza sea mayor. Riesgo de cáncer de pulmón por amianto se dice que puede aumentar hasta 5 veces. Sin embargo, el riesgo de hacer cáncer de pulmón por la presencia de amianto más tabaco es hasta 55 veces. En esta otra imagen podemos ver la asbestosis pulmonar. Ahí vemos fibrosis intersticial incipiente con infiltración linfocitaria y numerosos cuerpos de asbesto, ¿no? Acá en esta otra imagen podemos ver un mesotelioma maligno de la pleura, ¿no? Miren, este es el espacio pleural. La pleura, ustedes saben que es un epitelio simple plano, ¿no? Sin embargo, con sus 2 capas. Sin embargo, miren acá esa zona pulmonar, relación con la parte de esta pleural. Al corte, ahí se ven las células mesoteliales, ¿no? Un mesotelioma maligno. Aquí en las otras biopsias de pulmón se puede ver diferentes áreas de fibrosis, ¿no? Las cuales son causadas por el asbesto, ¿no? Ahí se pueden reconocer la asbestosis, ahí pueden verse, ¿no? Entonces a mayor aumento se puede reconocer además de asbestosis, la antracosis y nuevamente el asbesto, ¿no? Se ven y acá parte del tejido fibroso que también va a estar ahí presente para reponer el daño causado por todos estos cristales. Acá igualmente, miren, antracosis, nuevamente los cristales de asbesto, ¿no? Entonces, como ven, se reconoce en los cortes histológicos que hay mayor aumento, miren, se reconoce claramente, ¿no? En esta otra imagen, nuevamente miren, fibra de asbesto y miren la gran cantidad de tejido fibroso y alrededor. Acá igual miren los cristales. Ahí viene la fibrosis pleural también y foco de fibrosis subpleural. Debajo, extensas zonas de enfisema pulmonar, igual que acá, ¿no? Miren ahí, si uno va a mayor aumento, va a encontrar los cristales de asbesto. La cercoidosis, dijimos también que es una enfermedad sistémica, causa desconocida, se caracteriza por la presencia de granulomas no calcificantes, que puede estar presente en diferentes partes del cuerpo. En esta entidad presenta múltiples patrones clínicos, pero la linfadenopatía iliar bilateral o la participación pulmonar se encuentra en la radiografía de tórax en un 90% de los pacientes. Siguen con frecuencia los trastornos oculares y cutáneos. Esta enfermedad tiene predilección constante por adultos menores de 40 años de edad. Y el diagnóstico histológico de la cercoidosis se efectúa por exclusión, es decir, que se descarta otras cosas. Y ahí tenemos los cuerpos de Schaumann, que son concreciones laminadas formadas por calcio y proteínas, ¿no? Característica histopatológica diagnóstica de la cercoidosis, justamente el sarcoma epitelioide no calcificante, y se observa así como una inclusión estrellada, ¿no? Son los cuerpos asteroides.
en una célula gigante. Ahí también podemos ver, miren este menor aumento. Se puede ver las zonas de alestosis, zonas de fibrosis ahí alrededor, algunas zonas de enfisema pulmonar. Y aquí sí, a mayor aumento, nótense las zonas de fibrosis, ¿no? Que igualmente, miren, zonas fibrosadas como nódulos, ¿no? Tejido linfocitario alrededor, tratando pues, de delimitar toda esa lesión. Aquí en esta otra podemos reconocer los cuerpos de Schaumann, que son concreciones laminadas formadas por calcio y proteínas. Miren, esa es una célula gigante, ¿no? Ahí tienen las concreciones. Y aquí los cuerpos asteroides que se en una célula gigante, ¿no? Ahora, también encontramos otras situaciones de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que no hay causa aparente, no hay ninguno de los datos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, se encuentran zonas de fibrosis, ¿no? Ahí pueden ver, todas estas son extraídas, estas muestras extraídas de sala de necropsias. Y es que a veces se encuentra asociado más bien a enfermedades del colágeno, ¿no? Son enfermedades del colágeno que, como ustedes saben, son de compromiso sistémico y que pueden dañar un órgano más que otro. Entonces ahí podemos encontrar como manifestación pulmonar de lupus eritematoso sistémico, de enfermedades inflamatorias del músculo estriado, de artritis reumatoidea, de esclerodermia. Obviamente el músculo estriado lo encontramos en los pulmones, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de enfermedades sistémicas. Aquí, por ejemplo, tenemos enfermedad de colágeno con manifestaciones pulmonares, ¿no? Ahí sí se reconoce. Como les decía, zonas de fibrosis y la respuesta al daño es similar al que se da en los otros casos. Y para terminar, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar que, como ya habíamos mencionado, pueden ser diferentes causas, más frecuentes el sanguíneo, que al enclavarse en una arteria pulmonar pues desencadena una presencia masiva, como pueden ver acá, miren. Aquí se ha abierto una arteria y miren la extensión del trombo, ¿no? Todo esto, miren. Trombos rojos o de éstasis, que forman todo un cilindro, ¿no? Debido justamente al ambiente estático. Pero miren esta zona de la arteria. Miren, zona totalmente dañada, ¿no? Miren ahí semejante placa calcificada de arteria esclerótica. O acá, miren, semejante coágulo, ¿no? Es que así se ve. Así se ve esto. Aquí hay una completa oclusión, por ejemplo, las arterias pulmonares, ¿no? Embolencia de Montal, que se llama. Ahí se pueden reconocer incluso las líneas de sangre, que son láminas de plaquetas y fibrinas en la superficie externa del trombo. Estos lamentablemente siguen siendo hallazgos post-mortem, ¿no? Y al microscopio reconocemos, pues ahí tienen el trombo, ¿no? Miren ahí toda esta zona de hemorragia con fibrina y adherida justamente a la pared sanguínea. Bueno, aquí se ve mejor, miren, ahí está. Está totalmente adherido, ¿no es cierto? En el otro ya está que se desprende más en esa zona. Aquí vemos un émbolo, una pequeña arteria pulmonar, compuesta por, como pueden ver, por un material amorfo, homogéneo, celular, firmemente adherido a la pared vascular, ¿no? Y en este caso, como habíamos mencionado también ayer, el tromboembolismo puede ser diferentes causas, ¿no es cierto? Puede ser aéreas por polvos, puede ser émbolos grasos, por cirugía, pueden ser trombos placentarios, pueden ser trombos de aire, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, trombo placentario. En la microcirculación hay presencia de escamas córneas y grasa. El útero muestra endometrio con fibrina y el miometrio con edema intersticial, como se puede ver acá. Esto generalmente termina con la vida de la paciente. Hace 2 años tuvimos un caso aquí en un hospital regional, una paciente de 35 años, era primeriza, llega porque estaba embarazo a término. Entonces, la tuvieron, todavía no iniciaba todavía el trabajo de parto, todavía tenía dilatación algo de 6, tenía incorporación algo de 30-40%. Entonces,
En vez de regresar a su casa, pues la dejaron ahí que camine un poco, ¿no? Hasta que vayan transcurriendo las horas y vaya pues su organismo ya preparándose para el nacimiento. Sin embargo, en 4 horas la señora empezó a sentirse mal. De un momento a otro se desvaneció y se desmayó. Lamentablemente trató de reanimar, pero falleció. Cuando de emergencia la llevaron a hacerle la cesárea, lograron salvar a la bebé, fue una niña, pero la señora murió. Cuando le hicimos la necropsia de ley a esta gestante, lamentablemente encontramos que esta fue la causa de su muerte, ¿no? Traumatismo placentario. Bueno, también se le encontró por forma masiva los pulmones de la señora, ¿no? Desgraciadamente se quedó huérfana la niña. Aquí tienen otra muestra. Estos son los trombos que se inician en la placenta. Como ustedes saben, la placenta está pues en comunicación con la circulación materna todavía, ¿no? Entonces, por lo tanto, los daños que se pueden observar acá van directamente pues a dañar también el organismo de la madre. Aquí se puede observar material hialino en las paredes alveolares, en capilares se observa fibrina. Este es en los pulmones. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, más o menos cuánto tiempo tiene que pasar para que sean visibles los daños por asbestosis, antracosis y esas enfermedades ocupacionales. La verdad que es indeterminado, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver en primer lugar la edad del paciente, en segundo lugar la predisposición del paciente, pero se sabe que son de larga data, ¿no? De larga data. Ahora, para que ocurra la primera manifestación, obviamente eso sí tiene un tiempo de inicio, pero estamos viendo aquí que son extensas zonas de lesión. O sea, para que ocurra eso definitivamente no es en un mes, pues, ¿no? No es en un mes. Entonces, nosotros nos vamos a lo que es la reparación, lo que es la inflamación aguda, crónica. Vemos que todo eso pues se inicia en 7, 8, 10 días, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que a partir del 4.º día empiezan a responder los linfocitos, ¿no? Los macrófagos ya están ahí a partir del 5.º día, 6.º día. Pero son pequeñas lesiones las que hay. Entonces eso difícilmente pues se va a poder expresar después en un daño como el que vemos. Pero lo que vemos ya son pues de larga data, ¿no? O sea, estamos hablando pues mínimo de 10 años para arriba para ver estas semejantes lesiones que estamos viendo. Acuérdense que en esos tiempos o con otras enfermedades, por ejemplo, así son la etiología puede ser de menos tiempo, pero la enfermedad puede aparecer mucho después. Por ejemplo, con el cáncer pulmonar. Por ejemplo, el cáncer pulmonar. ¿Cuántos pacientes ustedes se van a encontrar que les encuentran cáncer de pulmón? Y sin embargo, esto es la primera sospecha, pues, ¿no? Ocupacional, o si fumaba. Le preguntaban si trabajó en algún lugar de exposición, no. Le preguntaban si fumaban, se va a encontrar con pacientes de 45, 48, 50 años que dicen, bueno, yo sí fumaba, pero cuando estaba haciendo mi servicio militar o cuando estaba terminando el colegio, cuando estaba en la preparatoria. Y miren cuánto tiempo pasó. Pasó 30 años, 25, 20 años, ¿no? Entonces, ahí así se ve un daño ya que complica ya la vida del paciente, ¿no? Igual con todos estos daños que hemos visto. Como ven, incluso algunas de las imágenes han sido de protocolo de necropsia, ¿no? Y ustedes saben que podrá haber el daño y viene el otro que es la respuesta fisiológica del organismo, ¿no es cierto? La respuesta compensatoria. Entonces el paciente puede tener digamos, un moderado daño, pero sin embargo no tener manifestaciones clínicas, ¿no? Es lo que ahorita estamos viendo con el COVID, por ejemplo. Puede tener el paciente de repente que está comprometido un 30%, 40% de sus pulmones, pero sin embargo su saturación todavía está bien.
o de repente todavía él no presenta signos de cansancio, o sea, signos clínicos, ¿no? Entonces mucho depende de la persona, ¿no? Pero en general, como lo vuelvo a repetir, las lesiones, la respuesta de ese tipo empiezan a observarse ya en un promedio de 10 días, ¿no? Acuérdense ustedes que en 10 a 15 días ya se activan todos los mecanismos, pues, de recuperación. Pero si el órgano es grande, es extenso, no es notorio eso, ¿no? No es notorio. Imagínense en el corazón, ya habíamos visto nosotros en la primera unidad, zonas de infarto antiguo, que el paciente después se recuperaba y sigue haciendo su vida normal, ¿no? Pero sin embargo ya tenía una secuela de un infarto anterior. Pero esa respuesta que se dio se da en un tiempo, no es que tampoco se da en tiempo indeterminado, ¿no? En el caso del pulmón, por su propia extensión, por su propia función, puede tener la capacidad mayor de compensación. En cambio, en el corazón, ya habíamos visto qué cambios histológicos encontrábamos, y sí también lo que se podía reconocer es la consecuencia, ¿no? Como es, por ejemplo, la hipertrofia miocárdica, y que sí puede detectarse en un electrocardiograma, pese a que clínicamente el paciente de repente no tuviera ninguna molestia, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes ya van a ver y van a afianzar más de cuando estén llevando en cardiología, en neumología, y puedan ver ahí con los exámenes, ¿no? Por eso la mayoría de padecimientos pulmonares, ojo, y ténganlo presente, no es la biopsia la que determina el diagnóstico, ojo. Por eso hemos dicho bien claro que el diagnóstico es clínico y espirometría, ¿ya? Ahora, si el daño ya es extenso, entonces ya estamos hablando de capacidad funcional pulmonar. Entonces, si es posible, hoy en día ustedes saben que existe, pues, en casos terminales de que no pueda compensar esto hasta el trasplante de pulmón, pues, ¿no es cierto? Entonces, si ese pulmón ya está tan dañado, entonces tiene todavía esa posibilidad. Pero, como les digo, la respuesta sí es única. Pero no va de la mano a veces el daño histológico con la clínica que se puede ver en el paciente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en la bronconeumonía, ¿cuál sería el agente causal más frecuente? En la bronconeumonía, en nuestro medio es el neumococo, pues justamente por eso la vacuna, ¿no? Por eso que nos vacunan a nosotros con neumococo. Ahora lo que se observa es de las neumonías, digamos, lo que le llamamos las comunitarias, ¿no? Las comunitarias, como ya hemos visto, puede ser, pues, por estafilococos, puede ser por estreptococos, ¿no? Pero la mayoría de las veces son más fáciles de manejar, ¿no? Por eso justamente son denominadas comunitarias. El neumococo sí es el que más causa. Ahora, ojo, también tengan presente que eso también se da por grupo etario, ¿ya? Por grupo etario, porque si vamos a lo más chiquito va a ser el Haemophilus influenza, por ejemplo, el que sea el que más fastidie, ¿no? Entonces ahí sí cuando ustedes llegan a llevar pediatría, ahí van a tener un enfoque más claro cuál es el germen más frecuente, por ejemplo, si estamos hablando de lactantes menores de 0, o mayores, perdón, de 0 a 2 años, ¿no? Hasta mayores, o estamos de infantes, de adolescentes o de adultos. Y ahí se van a dar ustedes cuenta que el germen etiológico no es el mismo, ¿no? Y cuanto más edad pasa, lamentablemente, pues tienden a ser más complicados. Y otra cosa, que recuerden que las enfermedades respiratorias y las enfermedades del oído también son las que también en etapas más adultas son las que nos complican con algunas infecciones del sistema nervioso, ¿no? Con las famosas meningitis. ¿Por qué? Porque por ahí directamente, pues, puede correr el germen por continuidad hacia el cerebro, ¿no? Y puede también causarnos este tipo de complicaciones. Por eso, como siempre digo, nunca se confíen de ninguna enfermedad. Así sea un ñero, así sea un resfrío,
así sea una manchita, una ampollita, nunca se confíen, sino hasta que la vean tratada y curada. Después, a veces ocurre eso, no, no, si es un chupito, no, si es una ardencia, nomás que no, si es una tosecita, ¿no? Y después cuando volvemos a ver al paciente, ya se nos complicó y no hay nada que hacer. Por eso yo siempre hago esa recomendación. Nunca se confíen en ninguna enfermedad. Cualquier infección, por simple que sea, de un uñero, una faringitis, de repente, qué sé yo, una infección intestinal o una bronquitis, puede terminar en septicemia y puede terminar con muerte del paciente. ¿Ya? Así que tengan presente eso. Hoy en día ustedes bien saben que todo es COVID. A todos debemos tenerlo como diagnóstico de descarte el COVID, ¿no? Lamentablemente en el Perú no se han hecho necropsias y eso no nos permite determinar de qué está muriendo nuestra gente, ¿no? Porque claro, la causa básica va a ser COVID, sí, pero ¿y la causa terminal cuál es? Justamente por eso Italia avanzó mucho en lo que es el tratamiento COVID y por eso que allá empezaron a aplicar los anticoagulantes. Pero aquí, si no sabemos de qué se mueren nuestros pacientes, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Ese es el gran debate, pues, que está desde cuando empezó esta plaga. Y los países que se han atrevido a hacer sus necropsias, les ha ido mejor en cuanto al manejo de esta pandemia, ¿no? Hoy en día se espera que todos alcancemos la vacunación, pero todavía está largo el camino. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas?